Desde ahora y hasta las 23, Arquitecturas. Una propuesta radial con la idea de comunicar a los oyentes de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura. Una producción especial de FADU, UNL y LT10. Arquitecturas. Arquitecturas. Con la conducción de Alina Pozzolo. Buenas noches, otro martes más aquí en los estudios de LT10. Hoy vamos a estar conversando con una visita internacional que llegó a visitarnos desde España. Vamos a estar hablando de un tema que desde hace mucho se está trabajando en Europa y que empieza a desarrollarse en las ciudades de Sudamérica y que se ha empezado a trabajar en la ciudad de Santa Fe. Él ha dado una conferencia. La Big Data y el transporte público. Cómo la información, cómo los datos, cómo el procesamiento de estos datos nos pueden ayudar a trabajar el desarrollo y la planificación del transporte urbano en las distintas ciudades. Con Rubén Talavera va a estar hablando con nosotros, además de cómo podemos pensar el crecimiento de las ciudades a partir de esta información. Y le vamos a estar consultando cómo se ve esto y cómo se ha desarrollado esto en ciudades europeas. Después lo vamos a tener al arquitecto Luis Müller nuevamente con su columna de música y arquitectura, porque vamos a terminar de completar el tema que habíamos comenzado la semana pasada acerca de transporte, que habíamos estado hablando de la nueva inauguración de la bicisenda de Ciudad Universitaria que une con Ciudad de Santa Fe. Y vamos a seguir conversando acerca de qué es lo que ha manifestado el rock en cuanto al transporte y qué tiene Luis hoy para contarnos sobre eso. No te vayas, después de este corte musical vamos a estar hablando con Rubén y vamos a estar viendo qué es lo que queremos construir de nuestra ciudad en cuanto al transporte público. Una producción especial de FADU, UNL y LT10. Arquitecturas. Con la conducción de Alina Pozzolo. Arquitecturas. Bueno, y aquí estamos en el piso con Rubén Talavera García. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás tú? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, Rubén fue invitado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas para trabajar de alguna manera en un proyecto de investigación de CAIT sobre transporte público en la ciudad de Santa Fe, y además ha sido exponente en una charla acerca de Big Data y el transporte público. Contanos cómo viene tu trayectoria relacionada a la información y al transporte. Sé que la Big Data estás cerca hace muy poco, pero que con el urbanismo y el desarrollo urbano estás desde hace mucho tiempo. Sí, efectivamente, como indica, mi tema de especialización es más en temas de urbanismo, de accesibilidad al transporte público, sobre todo movilidad activa, que es lo que a mí más me interesa, movilidad peatonal, es mi fuerte y donde yo me siento más a gusto. Pero luego, dentro del grupo de investigación en el que estoy, pues tratamos diversas temáticas, y una de ellas es la incursión de todo el Big Data en la planificación del transporte, en el urbanismo, en la ordenación del territorio. Vos me comentabas recién, vos sos parte del equipo de la Complutense de Madrid. Sí, correcto. ¿Cuánto hace que estás ahí? Pues estoy desde finales de 2018, pues 6 años casi. ¿Siempre investigando el tema de transporte? Sí. O sea, una parte sí, la mayor parte sí, y luego también temas de zonas periurbanas. Me gusta, una compañera trabaja en esa temática y colaboramos muchas veces. ¿Vos sos doctorado en urbanismo? Sí. No se llama así, en el proceso cambió el título. Cuando yo comencé, sí era urbanismo, ordenación del territorio y medio ambiente. Y luego pasó a llamarse, cuando ya está cerca de defender la tesis doctoral, pasó a llamarse Ingeniería Civil y Arquitectura. Ingeniería Civil y Arquitectura. Al final fue un cambio de nombre, pero la temática sigue siendo la misma. Claro, aquí en Argentina, o por lo menos en Santa Fe, esas son dos carreras totalmente distintas. Sí, una es la Ingeniería Civil, sí, pero y al final digamos que las líneas de investigación en tesis doctorales son muy pocas. Entonces se van agrupando para tener solo un camino sólido. Claro, pero aquí sería, visto hoy, bueno, quizás alguien de las unidades académicas podría
cambiar mi información, ¿no? Pero, o sea, aquí por un lado van las ingenierías y Sí. por el otro lado va la arquitectura y el diseño, digamos, que está planteado como en dos líneas. Sí, allí, o sea, a nivel de estudios superiores, es decir, grado o ingeniería, ¿no? Maestrías también, pero luego en el Ya tema de en el doctorado, doctorado. se agrupan. Y Bien. hay solo como 5 grandes familias. Rubén, ¿qué es lo que están investigando con este CAIT que vos me comentabas que hace cerca de 1 año y medio que están en relación con la UNL? La Complutense de Madrid con la UNL vienen trabajando en un proyecto de CAIT. ¿Qué es específicamente del transporte urbano de la ciudad de Santa Fe lo que ustedes están investigando? Sí, correcto. Un proyecto dirigido por la profesora Andrea Bosisio, en el cual pues estamos utilizando datos de la tarjeta SUBE Ajá. para ver un poco la evolución que ha tenido el transporte. ¿Y el cuáles colectivo. son los resultados que han podido ver en Estamos esto? todavía en ello. Hemos presentado algún resultado en un congreso en España y bueno, hemos visto que descendió como en casi todas las ciudades el uso del transporte público consecuencia de la COVID y bueno, estamos viendo cómo evoluciona, ¿no? Si se está recuperando o no. En este caso, pues no se está recuperando al ritmo que debería. Bueno, lo que, digamos, datos preliminares, resultados preliminares que tenemos. ¿Qué es lo que se planifica o qué es lo que se piensa hoy en otras ciudades del mundo respecto al transporte? Bueno, hay diversas líneas de investigación. Una línea muy fuerte es todo el tema de la ciudad de los 15 minutos, es decir, volver a aquello que había antes de la incursión del transporte privado, del coche, es decir, hacer una ciudad mucho más sostenible, más de proximidad. Luego hay, digamos que otra línea, podríamos decir otra línea fuerte, que es todo lo que es micromovilidad, los smart hubs, es decir, esta agrupación de todos los vehículos de micromovilidad que al final pues nos permite llegar al destino, ¿no? De diversas maneras. Y Aquí solo tenemos, en ese sentido, creo que solo estamos teniendo el sistema de bicicleta y de monopatín. No he visto el monopatín. ¿No lo has visto? No lo he visto todavía. Circulan por las bicisendas, Sí. son unos monopatines eléctricos que se pueden rentar, creo yo, que se pueden alquilar. Y bueno, y te permiten esto, o sea, la facilidad, porque aparte hasta es más pequeño, que es un monopatín con un sistema digamos, de manubrio que Sí. tienen. Y debería investigarlo un poco más, pero en la ciudad de Santa Fe tengo entendido que se pueden alquilar. Pero no he visto aparcamientos como tal. No, No, son- lo guardas en eso. lo guardas en tu Claro. espacio Allí de trabajo o en donde son vas. empresas que los tienen en la vía pública y lo... Ah, los como el coges. sistema de bicicletas que tenemos nosotros aquí, Efectivamente. tú lo puedes... Eso es. De hecho, hay monopatines, hay motocicletas, también hay coches, pero en este caso pues esto no forma parte de lo que es micromovilidad y bicicletas también de empresas privadas, sí. Todo es empresa privada, porque acá Hay el sistema menos- de bicicletas es con el municipio. Menos la bicicleta hay tanto privada como pública allí. Sí. Y tú puedes tomar uno, al igual que el coche, tomas uno en una estación y lo dejas en la estación siguiente. Efectivamente. Sí. Bueno, eso también tiene que ver con una cuestión de seguridad. Sí. Y luego la otra gran vía que está desarrollándose ahora mismo, el tema de la equidad. Digamos que es un tema bastante fuerte ahora mismo. ¿Equidad en cuanto a qué? ¿En accesibilidad? En acceso, sí. Accesibilidad a equipamiento, sí, servicios públicos, equidad de oportunidades, de empleo, porque al final el poder moverte hacia una zona diferente donde hay oferta de trabajo, pues también te permite, ¿no?, evolucionar y mejorar tu posición, ¿no? Entonces, si no puedes salir de tu zona porque no tienes transporte público, no tienes transporte privado, pues te está acotando mucho las posibilidades de evolucionar en la vida, ¿no? ¿Y cómo se suple la falta de transporte público en ciudades como las que tenemos aquí en Argentina, donde el acceso al transporte privado no es posible en muchos casos, digamos, sobre todo por una cuestión de no solamente del transporte en sí, sino de todo el contexto de las localidades, del asfalto, de la iluminación, de la cercanía? ¿Qué proyectos hay en torno a eso en otros países del mundo?
Bueno, como te indicaba, es decir, al final necesitamos volver un poco al origen de las ciudades, ¿no? A decir, ciudades densas, sobre todo, porque si no, no podemos construir un transporte público eficiente. Es decir, redensificar las ciudades y luego hacerlas habitables, ¿no? Aparte de eso, que los usos estén cerca de donde vivimos, ¿no? Al final, con la introducción del transporte privado, lo que dio lugar es que se dividiese la ciudad en uso. Es decir, un uso de industrial, un uso de residencia, un uso académico y demás. Es decir, tenemos parte diferenciada de la ciudad. Eso nos obliga a hacer viajes largos para poder acceder, pues, al trabajo o a comprar o al centro sanitario, y dependemos mucho de esos viajes largos, ¿no? Entonces, volver otra vez a esa idea de la ciudad de proximidad, en la cual tú puedes acceder a tu puesto de trabajo en una bicicleta o andando, ir a la tienda a comprar, o las cosas que hagamos en el día a día de modo mucho más cercano, ¿no? Y esa es una de las grandes apuestas que hay a nivel europeo, por lo menos. Muchos urbanistas dicen que esta idea en ciudades muy grandes todavía estamos muy lejos de poder desarrollarla. ¿Cómo se plantea esto? ¿Cómo se puede ver esto? Bueno, yo creo que no tiene que ver tanto como ciudades tan grandes, sino con esos usos y esa redensificación, ¿no? Porque al final tú puedes tener una ciudad muy grande, pero si luego es una ciudad policéntrica, va a funcionar igual. El problema es cuando es una ciudad muy grande y está muy focalizada en el centro, porque entonces sí que hay que cubrir mucha extensión. Pero si una ciudad grande y se construye a nivel de policentrismo, en el cual pues, hay varios centros fuertes, pues no tienes por qué acceder al centro, ¿no? Sino que la distancia al final va a ser mucho más pequeña. ¿Qué es lo que aporta el Big Data a la hora de pensar el transporte? ¿Qué es el Big Data? Contémosle a nuestros oyentes que por ahí a lo mejor no lo tienen. ¿Qué es el Big Data? ¿A qué denominamos Big Data? Al final Big Data, pues se hace mención a lo que es datos masivos. Es decir, datos, ingente cantidad de datos que nos cuesta muchas veces manejarlo, ¿no? Eso sería uno de los criterios para considerar Big Data, es decir, que haya un volumen muy grande de datos. Aparte de eso, tiene que haber mucha velocidad para poder transferir esa información, pues a lo que son los servidores, ¿no? Y recibir la información de vuelta. Entonces, por un lado tenemos un gran volumen de datos, por otro la velocidad de los datos, que ahí es fundamental todo el desarrollo tecnológico que tiene que ver con el 5G, 4G, 5G sobre todo, que ya acompaña lo que se llama el Internet de las cosas, de todos esos dispositivos que tenemos conectados y que van transmitiendo información, ¿no? Y volumen, velocidad, y me falta otro. No pasa nada. Vale, pero sobre todo, para que sea Big Data, tiene que cumplir una serie de requisitos que son las V, digamos, las básicas son las 3 V, pero luego han ido incorporándose muchas más, como veracidad de los datos y entre otras, ¿no? ¿Y qué es lo que estos datos pueden ser tanto públicos como privados, entiendo, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que nos permiten el análisis de estos datos o tener estos datos en la mano? Sí, como indica, hay datos masivos a nivel público, porque los genera la propia administración. Pensemos, por ejemplo, en esas bicicletas públicas, tienen un GPS y hay información que se va registrando, ¿no? Al ser digamos que un servicio público, lo normal o lo más habitual es que pongan a disposición de la ciudadanía esa información que se genera, salvando todos los temas de privacidad y demás para salvaguardar los derechos de la población, pero normalmente se suele poner a disposición pública. Y luego están los datos privados, que ahí pues cuesta un poquito más manejar. Al final lo único que nos permite, lo único entre comillas, ¿no?, es tener mucha más información y más precisión en los análisis. Es decir, porque nos está dando información por minuto o por hora a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Entonces nos permite hacer análisis mucho más detallados en cuanto a la precisión espacial y temporal.
Por ejemplo, yo puedo saber en qué parada sube más gente y a partir de ahí pensar una nueva dinámica. Sí, ya va a depender un poco de esa operadora, de esa agencia pública de transporte, qué datos estén registrando. Que ahí eso Claro. pues, es otra cuestión, ¿no? Es decir, en principio, cuando se utiliza una tarjeta inteligente, que es una fuente también de datos masivos, se registra una posición. Aparte de esa posición, si luego hay vinculado otro tipo de datos, pues se pueden utilizar. Si no, si es solo el registro, pues el análisis va a estar mucho más limitado. Entonces, aquí va a depender un poco de esos datos que se registren, dependiendo de la ciudad y demás. ¿Y esta información nos permite pensar también estas cuestiones que decías vos hoy de la equidad? Sí. ¿Y en función del medio ambiente? Bueno, de forma directa, el medio ambiente, de forma directa no, de forma indirecta sí. Es decir, si nos movemos o si intentamos cambiar desde un modelo basado en el transporte privado hacia un modelo basado en la movilidad activa y el transporte público, obviamente va a repercutir favorablemente al medio ambiente. Es decir, cuanto más coches quitemos, el ambiente, o sea, lo que es el aire y la contaminación va a mejorar mucho. Está bien, pero y en este entramado es posible, o por lo menos no sé, ustedes en el proyecto de CAIT están pensando cruzar estos datos. ¿Hay algún trabajo en la ciudad de Santa Fe que tenga que ver con esto? Que yo, aquí mi conocimiento es limitado, ¿no? En cuanto a esos datos, pero creo que no hay datos disponibles de contaminación. ¿Y los datos privados de dónde vienen? Los datos privados en general de Big Data, pues tenemos tanto de micromovilidad, es decir, tenemos patinetes, bicicletas privadas, todo lo que es pues también coche compartido. Podemos tener también datos de TomTom. TomTom es un enrutador, como Google Maps, Ajá. que te lleva, o sea, que vienen, ahí por lo menos vienen integrados ya en los vehículos. Sí, Entonces, aquí se usó un momento Waze. como Waze, pero claro, allí los coches nuevos normalmente suelen tener TomTom o alguna plataforma así. Al final son enrutadores que lo que nos están diciendo es por dónde se mueve la gente. Esas empresas también venden sus datos, los venden porque son valiosos, pero nos dan una idea muy interesante de congestión. Tienen perfiles, es decir, pues a qué hora del día qué tramo está más congestionado o qué tramo está más libre. ¿De cuánto estamos hablando medianamente en cuestión de costos de los alquileres de estos servicios en Europa? ¿De alquileres de vehículos? Sí, o de renta de una bicicleta, de un monopatín. Ahora mismo, no sé, aquí va variando, ¿no? Digo, para estimar un cálculo no solamente en cuanto a la cuestión de medio ambiente, sino a los costos, porque me imagino que una renta de una bicicleta o de un monopatín debe ser mucho más económico que trasladar un vehículo de un lugar hacia otro. Sí, en principio la idea es esa, sí. El coste del metro o del autobús son poco, son como €1.20 el billete de autobús allí. Y el de la bicicleta depende de los minutos. Creo que era a 50 céntimos, 20 céntimos el minuto hasta un determinado minuto y luego se incrementa. ¿Hasta cuándo te quedas en la ciudad de Santa Fe? Hasta el 28. ¿Y cómo sigue el proyecto de CAIT que ustedes están trabajando ahora? Luego pues vamos a intentar terminar de ver un poco el procedimiento, el análisis que vamos a seguir, y luego seguiremos en contacto a distancia. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Vosotros por la ¿Has invitación. tenido contacto con el alumnado? ¿Has podido dar alguna charla, alguna clase? Sí, de una conferencia, y luego tuve una clase de maestría en Tecnología de la Información Geográfica, y mañana tengo la segunda sesión en esa maestría. ¿Qué es lo que más les interesa saber a los alumnos de la universidad? Una pregunta difícil. No sé qué respuesta te puedo dar. Creo que hay dos tipos fundamentales de alumnos, ¿no? Hay alumnos que están porque necesitan un título para poder ejercer y trabajar, y
y mejorar sus condiciones laborales. Y luego sí que hay un porcentaje más bajo que le interesa la temática y quiere investigar, ¿no? A día de hoy, por desgracia, ese porcentaje cada vez es menor, ¿no? La gente le dedica poco tiempo a querer innovar en esas cuestiones, ¿no? Y bueno, hay pocos que quieran más conocimiento, ¿no? Pero bueno, poquito a poco. Rubén, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, que culmine tu estadía de la mejor manera y bueno, esperarte nuevamente para que quizás nos presentes todos estos datos en algún momento cuando el proyecto ya esté terminado, cuando el CAID esté presentado y podamos conocer un poco más acerca de cuáles son las realidades del transporte en la ciudad de Santa Fe. Seguro, encantado. Muchísimas gracias. A ti. Arquitecturas. Una producción especial de FADU, UNL y LT10. Con la conducción de Alina Pozzolo. Bueno, y tal como anunciábamos al principio del programa, nuevamente está con nosotros el arquitecto Luis Müller para que hablemos de todo lo que el rock ha hablado, ha cantado y le ha puesto música a la movilidad. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Lina, ¿qué tal? Bueno, va? Bien, muy bien. Y acá un poco continuando, como yo había anunciado, el tema de la semana pasada, que habíamos estado hablando de la inauguración de la bicisenda y de los pasos peatonales que se inauguraron de la ciudad universitaria, que inauguró la universidad junto con la municipalidad. Hoy tuvimos la posibilidad de tenerlo a Rubén Talavera García, que es un investigador de la Universidad Complutense de Madrid, que está aquí en la ciudad de Santa Fe, llevando adelante un CAID acerca de transporte público en la ciudad de Santa Fe relacionado al Big Data. Y bueno, y seguimos hablando de transporte, seguimos hablando de accesibilidad, y el rock sigue teniendo muchas piezas para regalarnos, ¿no, Luis? Sí, vamos a seguir pedaleando hoy con el tema de la bici, porque empezamos el programa pasado, y mencionamos un poco como al pasar la gran cantidad de temas que hay si uno indaga un poquito dentro de la música, sobre todo el pop y el rock, temas que han dado lugar a comentarios sobre la bicicleta como un transporte, llamémosle personal, pero a la vez como un símbolo de cierta libertad personal, digamos, en el desplazamiento, y que también últimamente se ha reivindicado mucho por el lado de la sustentabilidad, ¿no? Y en algo comentamos vez pasada, pero que si hay un tema que es, podríamos decir, bien identificable sobre la mención a la bicicleta, es el tema de Queen, ¿no? De Bicycle Race, claro, de 1978. Tenemos un poco la idea del origen de este tema. ¿Por qué Freddie Mercury y su banda le hacen un tributo a la bicicleta? Bueno, en realidad el tema es de Freddie Mercury y lo que dice las crónicas, la historia sería más o menos así. Queen estaba viajando a Suiza para grabar en Montreux, una ciudad que es famosa por su festival de jazz, pero un festival de jazz que es muy amplio, muy abierto, que ha recibido muchos músicos de rock y de otros géneros, incluso, si no me equivoco, hasta el mismo Astor Piazzolla tocó en el festival. Pero no era en ocasión del festival, sino en ocasión de ir a un estudio de grabación para el álbum Jazz, que, como decimos, tuvo dos éxitos enormes ese álbum. Uno es Bicycle Race y el otro Don't Stop Me Now, que fueron dos éxitos mundiales. Bueno, la cuestión es que viajando para grabar, cruzando Francia, se cruzan con el Tour de France,
que es una carrera de bicicleta legendaria, digamos. Hay 2 o 3 de estas carreras así de bicicletas de largo aliento, que son el Tour de France, el Giro de Italia, y bueno, no recuerdo qué otra. En España creo que también hay una importante. Se cruzan y bueno, tienen que esperar a que pase el pelotón, y se ve que Mercury quedó impresionado por ese enjambre de bicicletas que vio, y al llegar al hotel inmediatamente se puso como un tema que tiene la bicicleta en casi, como podríamos decir, como un estribillo permanente, ¿no? Porque todo el tiempo está diciendo I want to ride my bicycle, o my bike, y en el medio del tema va metiendo una serie de referencias genéricas así sobre lo que en aquel tiempo era popular, digamos. Habla o menciona más bien, porque no desarrolla los tópicos, digamos, pero menciona Star Wars, o sea, el Superman, películas que estaban en aquel tiempo en cartelera. Habla de John Wayne, otros íconos populares, o Frankenstein, ¿no? En general, también hace alguna referencia al momento político. Habla de Watergate, famoso caso en Estados Unidos, Vietnam, incluso algunos temas de religión, pero son menciones así como, podríamos decir, de cartelera, así, anuncios. Claro, al pasar, digamos, al pasar. Y todo mezclado con esto de hablar de este placer sencillo que sentía de montar la bicicleta para olvidarse los problemas, digamos, ¿no? Entonces se transformó casi, podríamos decir, en un himno de los movimientos ciclísticos, el tema de Queen, y creo que bueno, es el más reconocido y popular entre los temas que tienen que ver a la bici como una movilidad personal. Sí, y en esto también es como que mientras vos hablabas del tema de Queen, pensaba yo en las bicisendas que nosotros tenemos en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Y que también permiten como ir viendo, haciendo un recorrido, porque cada vez son más las bicisendas. Tenemos la de Avenida Freire, tenemos la de Ituzaingó, tenemos ahora la de Ciudad Universitaria. Están las bicisendas que van por todo lo que es el Parque Federal y que después cruzan todo lo que es las vías. Como que también nos permiten hacer un recorrido de la ciudad y poder ir... en muchos casos es un medio de transporte, ¿no? Y por algo se ha pensado en todo lo que es Ciudad 30 aquí, pero también nos permite ir recorriendo la ciudad y teniendo distintas postales de nuestra ciudad de Santa Fe. Sí, incluso una de las más, para mí, bueno, si hay una que me resulta bastante frecuente utilizar, es la que bordea Avenida Alem por el borde del puerto, que te permite ingresar incluso por el paseo que se hace en ese breve pero muy bonito paseo que hay en la zona el puerto, portuaria. Sí, claro, también. Muy utilizado. Creo que también un aporte importante es el sistema de bicis, digamos, El servicio público que da claro, de bicicletas, que realmente yo al principio no digo que era escéptico, pero empecé a mirar con atención a ver qué uso iban a tener, y me sorprendió porque creo que tiene mucho más aceptación de lo que yo incluso había imaginado en un principio, ¿no? Con lo cual está muy bien que se incremente y se potencie, porque en la medida en que haya más digamos, elementos que hagan a la seguridad en la circulación, es un factor que sin duda es positivo.
¿Y Queen ha dado algún otro nuevo argumento? No nuevo, ¿no? Pero en su momento habló acerca de este tema, habló acerca de las bicicletas. ¿Se ha tenido alguna noción de que él haya declarado algo? La verdad, eso no encontré nada, no tampoco busqué demasiado, pero realmente es sorprendente la letra, la insistencia que tiene, ¿no? Creo que, no sé, podríamos contar, pero con más de 25 veces más, me parece. No sé, tengo la letra acá, ahora la estoy mirando, pero 1, 2, 3, no sé, realmente si me pongo a contar son más de 30 veces que menciona la muletilla esta, quiero manejar, quiero montar mi bicicleta, ¿no? Entonces, evidentemente lo tomó como casi como un mantra el tema de la bici, Freddie Mercury. Bueno, quizás ahora que se nos viene este fin de semana largo, quienes podemos tener la posibilidad de montarnos a una bicicleta, deberíamos hacer este ejercicio y, bueno, con auriculares o recordando la canción, poder recorrer nuestra ciudad. Me parece que es una buena opción para este fin de semana largo, para los que no viajamos o para los que tenemos ganas de quedarnos a hacer otras cosas en la ciudad. Por ahí, bueno, pensar todas las arterias de bicicleta que tenemos en la ciudad, las nuevas y las que ya son un poco más veteranas, y poder recorrer nuestra ciudad y mirarla desde un lugar, esto que por ahí decimos en el programa, ¿no? Ver la ciudad que tenemos y cómo la construiríamos desde este lugar que es la bicicleta, un paseo totalmente distinto, una mirada distinta que le podemos aportar a nuestro conocimiento de la ciudad. ¿Cuál, más allá de la del puerto que me decías que es muy linda, qué otra se te viene a la mente como para decirle a los oyentes ahora, vos que también sos arquitecto, y a ver qué podés proponer desde ahí? Bueno, toda esta vinculación que hace, digamos, llegamos a la zona antes de llegar a los clubes de la costanera. Por Avenida Alem tenés la salida por calle Vélez Sarsfield, que te conduce hacia toda esa zona de Vélez Sarsfield, por la estación Belgrano, que esa también es muy agradable. Y ahí empalma, a la altura de la Universidad Tecnológica, empalma con otra ciclovía que sale hasta Facundo Subiría. Claro, o podés tal vez empalmar después y con la que vos mencionabas del Parque Federal. Claro. Y hacer también todo ese circuito en torno a justamente las vías, ¿no? Que de algún modo liberaron ese espacio lineal para que las bicisendas puedan ir apareciendo con más facilidad en la ciudad. Lo otro que es recomendable del uso de la bicicleta, me parece también, cuando vos hablabas de apreciar y observar en la ciudad el paisaje, es la velocidad que te imprime, que es suficiente como para un desplazamiento ágil, pero también apropiada como para observar. Por supuesto, prestando atención al camino, prestando atención al flujo circulatorio, pero no es lo mismo que cuando vas en el auto y tenés que ir cuidándote del tránsito. La bicicleta puede ser incluso una prestar atención al recorrido, mirando los edificios, mirando el paisaje, mirando la naturaleza según el lugar donde estés, y te permite pararte con relativa comodidad y facilidad en cualquier lado, y no es así como te pasa cuando estás con un auto, ¿no? Que muchas veces el problema del estacionamiento es un hecho, y también el riesgo que da frenar en cualquier parte. De algún modo la bicicleta es tan ágil en eso que te habilita para hacer, si querés, una salida
como de turismo en tu propia ciudad. Bueno, y quizás también para los creadores del rock, ¿quién te dice que a lo mejor Las Puertitas en breve no tenga un hit como el que tuvo en su momento Freddie Mercury con Bicycle? Y estemos hablando de algún tema de movilidad que haya generado Las Puertitas. O bueno, lo dejamos abierto para cualquier banda de la ciudad de Santa Fe que quiera hablar de los accesos y de los transportes de la ciudad. Creo que es muy inteligente esto de dejarla abierta la puertita justamente para que otro la escriba la canción. Luis, muchísimas gracias. Nos vamos entonces escuchando este tema de Freddie Mercury que tan famoso ha sido y que sigue sonando hasta el día de hoy en muchos lugares, y todos recordamos, y también cada vez que lo escuchamos creo que nos sigue rondando en la cabeza. Así que matecito en la mochila o en el canasto de la bici, invitamos a todos a que este fin de semana tengan la posibilidad de disfrutar la canción y la ciudad en dos ruedas. Muy bien. Gracias, Luis, nos estamos viendo el próximo martes. Dale. Chao, hasta luego. Un abrazo, chao. Arquitecturas. Hasta las 23 hablamos de nuestra cultura arquitectónica local, historia, actualidad, investigación, proyectos. Arquitecturas. Conduce Alina Pozzolo. Y también hablamos de las posibilidades de este fin de semana. Así que bueno, una idea dejábamos con Luis antes de escuchar este famoso tema de Freddie Mercury, que es salir a recorrer nuestra ciudad, salir a mirarla, salir a ver sus edificios de la mano de este transporte que tiene que ver con las dos ruedas, con la bicicleta, que nos permite también pensar en un desarrollo sostenible de la ciudad, usando cada vez menos el transporte privado y tratando de dejar el transporte público para una necesidad amplia. Este fin de semana largo, si no tenés planes, por ahí pensar el camino de las bicisendas de la ciudad de Santa Fe, con mate, con un buen casco, atendiendo a los peatones y usando el canal de bicisenda y no el peatonal, que en muchos casos ya está dividido para que cada uno pueda ir a su ritmo. Mirar, prestar atención, todo lo que es la ciclovía que tiene que ver con el Parque Federal, poder apreciar todos los viejos edificios que tienen que ver con lo que eran en su momento silos, el ferrocarril, llegar hasta la Redonda, poder transitar por los espacios que tenían la vía, continuar por el puerto, como decía Luis, y sentarnos a ver un rato ahí la laguna, sentarnos a ver el movimiento que seguramente va a haber el fin de semana con las embarcaciones. Un buen plan, así que si no tenés la bici en condiciones, todavía estás a tiempo para poder disfrutar este fin de semana. Nosotros nos estamos yendo, ya se termina el horario de Arquitecturas. Este fue un programa en el que estuvimos conversando con Luis y con un invitado internacional que nos estuvo hablando acerca del transporte público, pero también queremos escucharte a vos a través de nuestras redes. Podés seguirnos a través de FADU UNL en Instagram o en Facebook. Podés comunicarte conmigo a mis redes personales como Alina Pozzolo. Mandanos tu foto, contanos qué hiciste este fin de semana, si usaste la bici, o contanos de qué te interesaría que conversemos los próximos programas. Te leemos, te escuchamos y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 22 aquí por LT10 en esto que llamamos Arquitecturas. Arquitecturas se despide hasta el próximo martes a las 22.